Contexto, su programa a diario sobre política internacional, economía y otros temas de interés. Todos los días a las 9 de la mañana y a las 12 de la noche. Hoy escogimos Julio Ortega Tous y Mónica Gutiérrez Fiallo, quien les habla, hablarles sobre el balance después de un año con Donald Trump. Introducimos este programa con un breve video de ABC News sobre el primer año de Trump, la primera sorpresa, el triunfo. Veamos. Casi todas las encuestas de intención de voto pronosticaban lo contrario. Apenas una, la de Los Angeles Times, le daba la delantera al candidato republicano el lunes por la mañana. Sin embargo, Donald Trump ganó las elecciones presidenciales ayer en una votación históricamente reñida que dejó a Estados Unidos y al mundo entero con la boca abierta. Pero, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron las razones por las que este magnate, que empezó su campaña sin ser tomado en serio, ni por los medios de comunicación ni por su propio partido, logró convertirse en el presidente número 45 del país más poderoso del mundo? A nivel electoral, el candidato más misógino y racista de la contienda logró lo que nadie se esperaba: ganarse la simpatía de 5 de los llamados estados columpio o bisagra. Estos estados suelen ser decisivos en cada elección porque no se inclinan ni por el Partido Demócrata ni por el Republicano, así que ganarlos en muchos casos asegura la victoria presidencial, ya que otorga una gran cantidad de votos electorales a la suma del candidato. Los estados que Trump consiguió voltear a su favor fueron Wisconsin, Iowa, Ohio, Pensilvania y por supuesto Florida. De hecho, la noche de ayer martes, cuando se informó que Trump había ganado Florida, el pesimismo comenzó a invadir las redes sociales y por primera vez se consideró seriamente que Trump podría ganar la elección. ¿Por qué fallaron las encuestas? Esta es una pregunta que muchos nos hacemos. Para explicarlo, analistas políticos han dicho que los sondeos fueron incapaces de medir el voto ciego, que no es otra cosa que la intención de voto que no revelas a un encuestador porque te da vergüenza aceptar por qué candidato te gustaría votar realmente. En este caso, Donald Trump. Algo parecido ha sucedido recientemente con las encuestas sobre el Brexit y el referéndum de los acuerdos de paz en Colombia, donde las encuestas pronosticaban un resultado, pero terminó pasando todo lo contrario. Sin embargo, más allá de los errores en las encuestas, la realidad es que Donald Trump supo emocionar a un sector de la población estadounidense que al parecer estaba olvidado. Se trata de los electores blancos de la clase trabajadora, principalmente los que habitan en zonas rurales e industriales, que no cuentan con estudios universitarios y que tienen una ideología conservadora. Este grupo demográfico siente gran frustración por su situación económica, ya que no han podido progresar en muchos años y la crisis los afectó de forma dramática. Han contraído deudas, han perdido sus trabajos, se quedaron sin casa y por eso están enojados con el gobierno y con los políticos tradicionales como Hillary Clinton y Barack Obama. El discurso de Trump les caló hondo porque necesitan la esperanza de un cambio. Están convencidos de que deportando a los inmigrantes, la economía de la clase trabajadora va a mejorar y los trabajos volverán. No toman en cuenta el contexto mundial ni la globalización. Las ideas simplistas de Trump les hicieron sentido y por eso lo hicieron presidente. En estos momentos el mundo vive gran incertidumbre porque Donald Trump nos ha demostrado que es un hombre impredecible, misógino, racista y lo peor de todo es que no tiene la preparación suficiente para hacerse cargo del país más importante del mundo. A solo unas horas de la victoria del magnate, nuestra moneda ha tocado su mínimo histórico y se prevé que el tipo de cambio llegue a 23 pesos por dólar en el transcurso del día. Bueno, Julio, no solamente la elección de Trump fue una sorpresa para el mundo, como Para mí dice. no. Para ti no, tú. No. ¿Por qué no fue para ti? Porque en los Estados Unidos se ha venido dando un fenómeno, producto de la globalización, de dos sociedades dentro de una misma sociedad. Sí. Una sociedad urbana, moderna, que progresa, y una sociedad que se desindustrializa, que se empobrece, que se deja en la cuneta, vamos a llamarle, y que era la base, no solamente del fenómeno Trump, sino del Brexit. Sí, era la base del auge de la ultraderecha en Europa Occidental. Sí. Ha sido la base de toda una serie de fenómenos. Es decir, la globalización ha traído consigo ganadores y perdedores. Pero los perdedores, en el caso de los Estados Unidos, que ha sido fundamentalmente la clase trabajadora norteamericana, y sobre todo la clase trabajadora blanca y negra también, claro, y latina, pero los blancos que se sienten dueños de esa sociedad y que tienen una visión muy conservadora, venían manifestándose en dos vertientes distintas. Una muy progresista,
que era Bernie Sanders, y otra muy conservadora, que era Donald Trump. Sí. Entonces, ese choque entre los Estados Unidos modernos, que representaba, o el establishment, como se le llama, el status quo, Hillary Clinton, y por el otro lado Donald Trump, y en el caso de que hubiera sido el candidato demócrata Bernie Sanders, ahí no se sabría si hubiera ganado Sanders o Trump, porque tenían una base social muy parecida, con excepción de que Sanders incluía a la juventud. Sí. Entonces, desde muchos meses antes, yo dije, este hombre va a ganar. Y lo dije en televisión. Todas las certezas, como llaman, demoscópicas de las encuestas, dan a Hillary Clinton como la próxima presidenta. Solo una encuesta no lo dio. Ahora bien, es necesario precisar, y creo que hay uno de los videos que lo dicen, el sistema electoral norteamericano es un sistema electoral muy sui generis. Sí. Hillary Clinton sacó casi 3 millones de votos más que Donald Trump. Y no solamente en este caso, en otros casos también, que otros presidentes le ha pasado que han sacado mucho más votos. Le pasó a Al Gore y a Bush. Sí. Pero ahí fueron medio millón nada más. Pero medio millón de votos más sacó Al Gore. Claro. Y en este caso 3 millones de votos más sacó Hillary Clinton. Hillary respecto a Trump. Eso es lo que llaman el voto popular. Pero se supone que en una democracia, una persona votante es un voto. Claro. Que no puede haber esa discriminación. ¿Cómo se explica esto? Porque en los Estados Unidos hay la conformación, se elige el presidente por el colegio electoral. Y el colegio electoral se elige por cada estado. Y claro, los grandes estados como California, Nueva York, Texas, Florida, tienen muchos representantes, pero la proporción con relación a la población es mucho menor. Eso lo hacían justamente para proteger entonces, los estados más pequeños, esa pero ya no vale. Esa diferencia de votos electorales que terminó casi en 90 votos electorales distintos entre Trump y Hillary no se refleja en lo que son el voto popular. Inclusive si ustedes ven el mapa, que ahorita lo estaban pasando, el mapa de cómo quedó los estados, las zonas costeras, tanto del Atlántico como del Pacífico, está en azul, que es el color del Partido Demócrata. Sí. Y todo el centro está en rojo, que es el color del Partido Republicano. Hay lo que ellos llaman los swing states, o lo que lo llamaba ese reportaje, los estados columpios, que son aquellos que históricamente no están definidos hacia un partido político y que cambian. Y eso fue lo que ganó Trump, por errores y por percepción de Hillary Clinton como representante de Wall Street, como representante del status quo y como más de lo mismo, vamos a decir. A pesar de que probablemente hubiera sido un gobierno menos conflictivo en términos generales para la República Dominicana, es otra historia. Sí, es otra historia que tendríamos que analizarlo diferente, que creo que no nos hubiera convenido. Haitiano, claro, Hillary no nos hubiera convenido, aunque hay otros que dicen que nada que ver, que Hillary no tiene ningún interés en Haití, pero se ha probado que sí. Que no tiene interés bueno, eso su marido es... Y su hermano. Y su hermano tiene minas de oro. Claro, o sea que está probado que sí, pero hay muchos analistas que han dicho que no, que eso es totalmente falso y que ella no tiene ningún interés en Haití. Nosotros, veo que tú tampoco, nosotros no coincidimos con esa opinión y creemos que no hubiera sido favorable un gobierno de Hillary Clinton para la República Dominicana. Julio, pero no quiero dejar pasar algo que tú has tocado y me pareció importante, y es que tú te refieres a que la globalización ha dejado de lado a un sector, o rezagado más bien, a sectores sociales de las distintas poblaciones, desplazados. Exacto. En Estados Unidos, que es el país más industrializado del mundo, vamos a decir, y en otros países de Europa también, y lo hemos visto, bueno, ahora China. Bueno, pero ahí le va cerca. Mira el mapa del que tú estabas hablando ahorita. Que fíjate que todo como tú decías, todo el centro está rojo. Bueno, entonces es muy peligroso esto que está pasando, porque si estos sectores que la globalización ha desplazado se vuelven más numerosos, entonces la globalización llegará a un momento en que... Es que el problema de la globalización, primero, es que desplaza la mano de obra de los centros tradicionalmente industriales
a la periferia, y en este caso fundamentalmente a China, México. Esa es la obsesión, entre otras, de Trump con México. México, el sudeste de Asia, América Latina, bueno, en esos sectores es que se desplaza. Hoy en día, la fábrica del mundo es China. Sí, claro. No es Estados Unidos, no es Gran Bretaña, no es Francia, no es, es China y crecientemente la India. Entonces, ¿qué pasa en esos países? Hay bajos salarios, hay condiciones sociales deprimidas, hay, diríamos, una situación que para el capital es mucho más favorable. Sí. Entonces, que es una posición totalmente apoyada por Estados Unidos hasta este momento. Porque Estados Unidos lo que apoyaba era pues que su producción... bueno, es la política norteamericana. Claro. Así, desde que aparece el neoliberalismo, con el triunfo de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan en los Estados Unidos entre el 79 y el 81, el mundo se transformó, digamos, su idea de la política y de la economía y de la sociedad se transformó de unas sociedades protegidas a unas sociedades en las cuales la lógica del capital sin nación, sin Estado, sin defensa de derechos sociales es lo que ha prevalecido. Pero vamos a ir a un corte y regresamos en breve. Bueno, y si nos vamos al balance ya de este año, julio, de qué ha logrado Donald Trump, sabemos cuáles fueron sus banderas, vamos a decir, que exhibió para que esta clase desplazada, como tú le has llamado, por la globalización, lo eligiera, bueno, aplaudiéndolo fuertemente, como vimos incluso en el video, porque Donald Trump es odiado y amado al mismo tiempo. Él genera una cantidad de sentimientos encontrados que algunos se matan defendiéndolo y otros se matan atacándolo, ¿verdad? Bueno, pues ya después que él ha regresado de estas dos reuniones de APEC y ASAT, es la otra, ¿verdad? ASEAN es la otra. Asociación del Sudeste de Asia. Sí, él ha proclamado pues todo lo que él ha llamado sus triunfos en estas rondas comerciales. Y la verdad es que yo encuentro que se comportó bastante medido, porque fíjate que con Xi Jinping, el presidente de China, tuvo un acercamiento, se dijo incluso que ellos no eran culpables del desequilibrio de la balanza de pago que hay entre Estados Unidos o China, después que los había culpado. Ahora bien, por ejemplo, el discurso en APEC de Donald Trump y el de Xi Jinping parecían ser los contrarios. Parecía que Trump era el abanderado de China y Xi Jinping era el abanderado del neoliberalismo o del comercio multilateral. La globalización. De la globalización, exacto. Entonces es chocante haber visto esto cuando Estados Unidos fue que promovió pues la liberalización y pues el comercio, el libre comercio. Entonces, la verdad es que uno dice, bueno, pero después que Estados Unidos pasó tantos años, desde Ronald Reagan, que fue el precursor de todo esto, bueno, pues trabajando para que el mundo trabajara por el libre comercio, ahora pues retraerse de esa manera. Sin embargo, China dijo que el libre comercio era la forma natural de hacer negocios en el mundo. Bueno, que cambien los actores y cambien las cosas. Las posiciones, porque China, no olvidemos que es un país gobernado por el Partido Comunista Chino. Sí. Un comunismo ya muy moderado. Pero, yo no sé si moderado, pero es una sociedad capitalista completamente. Sí, por eso. Entonces, el tema aquí es, ¿cuáles fueron los paradigmas que Trump planteó y que atrajo a los votantes norteamericanos a votar por lo menos en esa distribución de estados y a darle el triunfo en noviembre del año 2016? Yo creo que la mano de obra y el empleo fue básico. El primero era traer los empleos a los Estados Unidos que se habían ido. Número uno. Terminar con los acuerdos de libre comercio, incluyendo el NAFTA, es decir, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Canadá y México. Construir una muralla en México, expulsar todos
extranjeros ilegales en los Estados Unidos. Que lo identificó. ¿Tú viste que van a sacar los haitianos? Sí, Ya. ese es otro tema. Sí. Expulsar a todos los extranjeros que de una forma u otra ha tratado de hacerlo, inclusive de prohibir que ciertas nacionalidades visiten los Estados Unidos, que se les dé visa de paseo, como es el caso de Siria, hata Jordania lo metieron de hecho, en esa fue su a Irak, primera, sí, esa fue su primera decisión, muy criticada, por cierto. No, que la justicia la anuló. Claro. La anuló. Entonces, por otro lado, terminar con el programa del Obamacare, es decir, el programa de salud que el presidente Obama puso en vigencia para ampliar, tratando de humanizar, vamos a decir, un sistema de salud que todo se basa en dinero. Ahora, tú sabes, Julio, que yo no entiendo, yo no he acabado de entender por qué la sociedad norteamericana apoyó ese segmento del que hablamos, de la población. ¿Por qué apoyó esa decisión de Trump, que de hecho no ha pasado, pero... No, se fracasó. Sí, pero ¿por qué lo apoyó? Porque si ese grupo de personas, esas clases medias y bajas altas, vamos a decir, baja alta y media, pudiéramos decir que son los desplazados. Baja y media. Ok, entonces, ¿por qué han apoyado esa decisión de Donald Trump de abolir el Obamacare? Mira, la sociedad norteamericana es una sociedad muy especial. Es decir, en los Estados Unidos es el único gran país desarrollado que no tiene un sistema de seguridad social completo para protección de su población en términos de sanidad, es decir, salud gratuita y universal. Esa es una de las banderas de Bernie Sanders. Sí. Salud gratuita y universal. Y además de tuition free, ¿cómo se llama? Educación sin pagar. Gratis, vamos a decir, a nivel universitario. Porque a nivel primario existe el sistema público. Sí. Entonces, el único que introdujo un atisbo de sistema de seguridad social fue el presidente Franklin Delano Roosevelt, que muchos lo acusan hasta de socialista, que fue el que le tocó lidiar con la crisis de 1930, 29-30, y que tuvo hasta el final casi de la Segunda Guerra Mundial presidente, que fue presidente 4 veces electo. Por eso se hizo una limitación de solo 2 periodos después constitucionalmente en los Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos no hay la sociedad ha rechazado y se ha fundamentado en que el esfuerzo individual es el que debe primar en todo. Entonces usted tiene un sistema sanitario de una calidad muy alta, porque usted tiene centros de salud los mejores del mundo, pero si usted no tiene dinero, usted no tiene acceso. Y usted, no lo voy a decir en dominicano, pero se embromó. Usted se la tiene que buscar como sea. Usted va, por ejemplo, a Francia, no vamos a decir los países nórdicos, a Suecia, a Japón, inclusive hasta España e Italia, tienen unos sistemas de protección social en salud, en protección de la vejez, en pensiones, que le permiten una cohesión social. Incluso a los viejos le dan hasta para viajar, o sea, después de... Sí, pero no solo eso, hay una cosa que se llama la ayuda a la dependencia. Sí. Que es que cuando ya tú eres un viejo, un jubilado que vive solo y necesitas tener una persona que te ayude porque tú estás enfermo, porque no tienes capacidad de desplazamiento, eso, inclusive hasta la comida te la mandan a la casa. Entonces, ese sistema de seguridad social, que también en Europa ha sido comenzado a ser desmantelado o intentado... Sí, después de la crisis. En donde más se ha desmantelado es en Alemania. Producto de ese triunfo del neoliberalismo a partir de los años 80 y de los años 90. Sí, y últimamente, Julio, con la crisis que hubo ahora, hace unos años, con todo este problema de los default de Grecia y todo, se han quitado muchísimas cuestiones Bueno, a Grecia por eso. es un país que está en vía de subdesarrollo. Sí, y todas esas prerrogativas sociales las han anulado, y eso ha sido política de la Comisión Europea. Sí. En el caso de los Estados Unidos y el Obamacare, ese odio que los republicanos han infundido al Obamacare, es decir, al programa
que permitió incorporar 25 millones de personas al sistema sanitario con un costo muy bajo, creo que eran $40, Sí. 40 dólares mensuales, cuando en otras ocasiones le costaría 600, 800 y más de $1,000 inclusive. Fue un paso que el presidente Obama dio, limitado, vamos a decir, y que, por ejemplo, el Bernie Sanders, el senador Bernie Sanders del estado de Vermont, que fue el que compitió con Hillary Clinton por la candidatura demócrata, proponía hacer un sistema universal y gratuito basado en las contribuciones de los ciudadanos. Y por lo tanto había que transformar el sistema fiscal. Y lo que quiere Donald Trump ahora es desmontar el sistema fiscal, reducir los impuestos a los ricos y dejárselo igual a los Ahora, ¿y cómo pobres. será que él lo va a hacer? Que él piensa hacerlo. Oh, ya está el proyecto de ley. Sí, yo sé, pero ¿cómo se va a manejar? ¿Cómo- pero cómo los se va a mismos manejar? Te ricos voy a decir. han dicho que no, Oye, que eso no debe ser. No, yo lo sé. El impuesto sobre la renta, que en Estados Unidos es un 35% nominal Sí. a las empresas, lo va a reducir a un 15%. Sí. Aunque, Pero eso a las empresas y sobre todo a Sí. las empresas grandes Sí. que le beneficia. Sí. Entonces, la ideología en torno a Donald Trump era una mezcla de nacionalismo, America First, y después America First, y si queda algo, America First. Nacionalismo extremo, xenofobia con relación a ciertos extranjeros, particularmente los latinos y a los concentrado en México, en los mexicanos, discriminación con la mujer. también. Pero ¿no te acuerdas de los escándalos de las cosas que le grabaron diciendo Sí, que sí, él sí, cada vez que veía una sí, mujer la verdad, agarraba por su verdad, parte? verdad. Es realmente la antítesis de toda la evolución que ha tenido los Estados Unidos en los últimos 20 años o 30 años, diríamos, hacia una sociedad menos desigualitaria. No voy a decir más igualitaria, menos desigualitaria. Porque eso nunca ha desaparecido en los Estados Unidos. Al contrario, como dije, la globalización y las políticas neoliberales lo que hicieron fue acentuar esas diferenciaciones y por lo tanto dejar un segmento enorme de la población, sobre todo en el medio oeste industrial, que las industrias se han desmontado. En Estados Unidos ya la industria automotriz, que fue uno de los pilares del desarrollo de los Estados Unidos, ha prácticamente desaparecido. Sí, porque se ha ido a todo. No se ha ido, ha desaparecido prácticamente. Pero Detroit, que ha es la salido, ciudad. por eso han salido esas Pero fábricas. ya no se venden tantos carros americanos, porque entonces con la apertura comercial, que también. es parte del neoliberalismo, Sí. y por lo tanto él lo combate, Sí. con la apertura comercial lo que Entran se hace es sin que impuestos. en Estados Unidos hay más carros extranjeros que Que americano. americano. Ahora bien, vuelvo al punto que tú mencionaste. No entiendo cómo esas clases desplazadas por la globalización, que sí podrían estar en contra del libre comercio y de las migraciones principalmente, porque les quitan los trabajos, están en contra de lo que es el Obamacare. Es que no es un todo unificado. Sí. No es un bloque unificado que diga todos estamos en esto. No. Hay una serie de hitos, además la Salpicado. propia personalidad, De Trump. la propia exuberante de Donald Trump, que es lo menos que uno puede decir, forma parte de todo este. Él se hizo como hombre público en un talk show. Sí. Él sabe venderse, lo ha él hecho bien. Durante años en Nueva York, él tenía un programa de televisión que era Él eso. es un hombre espectáculo. Un hombre espectáculo. Y todo, realmente el físico, su ¿cómo se llama? Su peinado. Pero, porque es un, ¿cómo que se llama cuando los hombres se ponen? Bisoñé. El bisoñé. Dicen que él tiene un bisoñé. Bueno, vámonos a la pausa y seguimos haciendo este balance sobre el primer año del mundo después de Donald Trump. Muy bien, hemos visto parcialmente por qué ganó Donald Trump, cuáles fueron los ejes fundamentales que atrajo a una gran parte del electorado norteamericano, primero dentro del Partido Demócrata y después a nivel de la elección nacional, para que él tuviera el triunfo
sobre la que parecía ser la segura ganadora, que era la ex secretaria de Estado y ex primera dama de los Estados Unidos, Y con mucha experiencia. Hillary Clinton. Sí, mucha experiencia para cosas malas también. Pero ahora hay un tema que es, diríamos, muy nuestro, regional, y es la relación de Donald Trump con América Latina. Vamos a ver un pequeño video que hizo La Voz de América, que es la emisora oficial de los Estados Unidos, sobre ese elemento de las relaciones de Trump, sobre todo con México, pero también con América Latina. Por favor. El complicado tema de la inmigración que el presidente Donald Trump ha relacionado con el de seguridad despierta las mayores controversias cuando se trata de evaluar la política hacia Latinoamérica, adoptada desde que el mandatario estadounidense fue elegido. Aunque no ha logrado todavía construir un muro en la frontera con México, su retórica ha sido muy fuerte, muy duro en contra de los inmigrantes. Pero entre sus seguidores, especialmente aquellos que lo apoyaron decididamente en Florida, su política hacia Cuba es la acertada. Un cierre de ninguna nueva relación con empresas que estén vinculadas a los organismos militares de Cuba, léase la Fuerza Armada y el Ministerio del Interior. Incluso legisladores demócratas como Henry Cuellar manifiestan su acuerdo con la administración frente a las sanciones impuestas a oficiales del gobierno venezolano. El presidente ahí está tomando una posición muy fuerte. Otra tonada suena en cuanto al impacto que tendrá la renegociación del NAFTA. El presidente Trump amenaza con acabar con el tratado de NAFTA. Entonces, el gobierno de México ya está tomando medidas. Todos concuerdan en que en materia de seguridad y cooperación hay muchos desafíos que requieren acciones decididas. Pero con las más recientes medidas frente a Cuba hay un nuevo reto. Estamos ahora de nuevo como en un camino hacia una nueva Guerra Fría. Y aunque el legislador Henry Cuellar fue severo al calificar la gestión de Donald Trump de 1 a 10, 1. El mandatario aún cuenta con el apoyo de las mayorías en el Partido Republicano. Arturo Martínez, Voz de América. Muy bien. Ahí vimos un pequeño resumen de la Voz de América, de los elementos que conforman la relación de América Latina. Evidentemente limitado, porque no está todo, pero están los hitos fundamentales. La relación de Trump con México, con el Tratado de Libre Comercio, por lo tanto, de Norteamérica y el muro. Ahí se vio un videíto que están probando cómo va a ser el muro. Relación con Cuba, que después de la apertura y el proceso de normalización que inició el expresidente Obama al final de su mandato, porque fue el último año prácticamente, menos de un año, y la visita de Obama, el restablecimiento de relaciones diplomáticas y la posición oficial del gobierno de terminar el embargo, aunque eso requiere una aprobación del Congreso. El otro elemento que es importante es la relación de la administración o de los Estados Unidos con Venezuela y con el proceso político en Venezuela, que ha tenido una evolución que hemos analizado en otros programas en este contexto. Entre esos elementos, podríamos decir que América Latina no es ni primera, ni segunda, ni tercera prioridad para Donald Trump en la política exterior. Tampoco lo fue para Obama, ¿eh? Para los Estados Unidos. Para los Estados Unidos tampoco lo fue. No lo es. No, no lo es. En algunos otros momentos lo ha sido, pero quizás para su provecho también. Lo ha sido fundamentalmente cuando ha habido grandes crisis, cuando la Revolución Cubana, cuando la Revolución Nicaragüense, cuando ha sido la guerra amenazante para el sistema. Exactamente. Pero lo fue cuando el presidente Kennedy intentó poner en práctica la llamada Alianza para el Progreso y promover reformas en América Latina, pero no era la prioridad de todas las prioridades. En ese momento era la Guerra Fría. Sin embargo, América Latina es el vecino de los Estados Unidos y evidentemente la relación es muy estrecha. Deberíamos ser sus aliados. No, ellos aliados nuestros. Debería ser. Debería ser.
Y así no ha sido históricamente. Y otra cosa, Julio, también que hay que destacar que no solamente Donald Trump ha pues declarado, por ejemplo, el muro como una de sus banderas, que de hecho lo ayudó al triunfo, sino que incluso en su tono amenazante ha dicho que también le va a cobrar a México por hacer el muro, cosa que ha sido muy ofensivo realmente para los No, mexicanos. que México va a cobrar, va a pagar. Va a pagar, Sí, por eso, que sí, México sí. va a pagar. No solamente que lo va a hacer, sino que México va a pagar. Ellos son los que van a pagar. Incluso también a otros aliados, incluso a Corea del Sur, que siempre ha sido un aliado de Estados Unidos, también le ha dicho que van a pagar por unos misiles. A los misiles, por los sí, la misiles. batería de misiles. Exacto, que también, o sea que él, además de que es contradictorio, tiene un lenguaje muy, tanto verbal Agresivo. como corporal muy, muy violento, agresivo. Muy agresivo. Sí. Yo siempre he dicho que las tácticas que utiliza el presidente Trump están muy ligadas a su experiencia en el mundo de empresarial, vamos a llamarle. Es un comerciante y como decimos en dominicano, es un tigre negociador. Pero le han dado resultados. Mira dónde está ahí, encaramado. Bueno, en términos económicos no le dio tantos resultados porque quebró como 3 veces. Bueno, pero siguió. No sabemos si es por su temperamento obsesivo, siguió y hoy es el presidente de los Estados Unidos. Sí, es verdad. Y incluso también hay que destacar que quebró varias veces y fue acusado de evadir impuestos y él simplemente dijo que aprovechó pues argucias que todo el mundo aprovecha para evadir y que eso no es nada malo. También Él eso. nunca pudo presentar su declaración de impuestos de ningún año. O no quiso presentarla. Entonces, en esos ítems, vamos a decir, México, Cuba, Venezuela y el resto de América Latina, en realidad la administración Trump no ha creado una política, como la creó, por ejemplo, el presidente Bush I, que fue la alianza, el ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, que no tuvo efecto, pero que la siguió Clinton también. Por lo menos hubo una iniciativa. O el NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio México, Canadá y Estados Unidos, que lo promovió el presidente Clinton. Después, los tratados bilaterales como el DERE-CAFTA, en el cual nosotros estamos, se hizo bajo la administración de Bush. El Tratado de Libre Comercio con Colombia, con Ecuador, no, con Perú, con Chile, que fue el primero, con Panamá, que son los bilaterales que se han venido haciendo, que fueron una continuidad de política entre los gobiernos, sean demócratas o republicanos. En este caso, lo que hay es un regreso a ciertas tensiones y a tensiones muy peligrosas, como es el caso de México, aunque se han atemperado en los últimos tiempos. Hay que decirlo que él se ha suavizado. Discurso, inicial. por lo menos se han atemperado. Es decir, se han enfriado, vamos a decir. ¿Por qué? Porque hay otras prioridades de política internacional, que no lo vamos a tratar ahora, por el caso de Corea del Norte, el caso de Medio Oriente, la situación en Europa. No, y con la misma China, él le tiró bombazos las relaciones con fuertes. Rusia, sí, que sí. creo que debemos verla en el último segmento claro que sí. de Rusia y Trump, porque hay claro. ahora mismo una crisis que se está planteando. Muy fuerte, muchos de sus funcionarios y relacionados han estado pues vinculados a la trama rusa, lo que se dice de que... A la llamada. A la llamada trama rusa, claro, que se dice que estos funcionarios estuvieron en contacto antes y después de la elección con funcionarios rusos, incluyendo al yerno de Donald Trump. Jared Kushner. Sí, Kushner. Y esto, la verdad, es que es la primera vez, ¿verdad, Julio, visto en la historia de los Estados Unidos? Bueno, ya hay varios que han tenido que renunciar a posiciones muy altas. 4 o 5 de las posiciones altas que sepamos. Podemos venir con eso en el próximo segmento. Volvemos. Bueno, y la supuesta trama rusa de la que Donald Trump sería el principal beneficiario, porque se supone, ¿verdad?, que hubo información que perjudicaría a Hillary Clinton. Quizás esto, ¿verdad?,
beneficiaría a Donald Trump. Bueno, pues esta sombra ha perseguido a Donald Trump desde que inició su gobierno. Varios de los funcionarios que ya han renunciado parecen haber estado involucrados en esto, pero todavía no es nada seguro y por eso el fiscal especial está investigando este asunto. Pero vamos a ver un pequeño video de Univision en el que hablan sobre esto. Veamos. Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente, admitió hoy que durante la campaña electoral se había reunido con una abogada rusa que les prometió información comprometedora sobre Hillary Clinton. La reunión con la abogada Natalia Veselnitskaya incluyó a Trump Jr., al yerno del presidente Jared Kushner y a Paul Manafort, entonces presidente de la campaña, reportó el New York Times. Tuvo lugar en la Torre Trump de Nueva York el 9 de junio del 2016. Inicialmente, Trump Jr. solo dijo que discutieron adopciones de niños en Rusia y que la abogada la recomendó un conocido ruso. Obviamente, soy la primera persona en una campaña en reunirse para escuchar información sobre un oponente. No hay contradicción en declaraciones. Reunión terminó siendo principalmente sobre adopciones. También ofreció testificar en el Congreso. Y esto le dio la señal al gobierno de Rusia que si ellos tenían esta información, que la campaña de Donald Trump estaba dispuesta a tomar información de quien sea, incluso del gobierno de Rusia. El presidente se enteró de esa reunión hace un par de días, dijo la Casa Blanca hoy. La reunión rápidamente se convirtió en un pretexto para hablar de las adopciones rusas y los comentarios sobre Clinton fueron vagos y sin valor. Lo estoy tratando de ver lo más fríamente posible porque no hay evidencia todavía de colusión. Según un publicista, la abogada representaba al cantante ruso Emin Agalarov, quien aparece aquí con Trump y con su padre Aran, multimillonario y socio del presidente, para llevar Miss Universo a Rusia en el 2013. El portavoz del presidente Putin dijo que no conocían a esta abogada ni sus actividades. La suspensión de las adopciones en Rusia, de las que ella habló, fueron en respuesta a la imposición de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos a Rusia por violaciones de derechos humanos, algo que la entonces secretaria de Estado Clinton impulsó. En Washington, Lourdes Melusá, Univision. Sí, bueno, este tema de la relación de Trump no solo con Rusia, sino con Putin, el presidente de la Federación Rusa, es un tema que viene desde antes de la campaña electoral en los Estados Unidos. Primero, él ha hecho muchas declaraciones, diríamos, de acuerdo con la eficiencia de Putin en enfrentar la globalización, por un lado, y por el otro, el terrorismo. Y ha dicho que los Estados Unidos, en el pasado dijo, antes de ser presidente, deberían tener una relación de colaboración estrecha con el gobierno ruso. Ustedes saben que hablar de Rusia en los Estados Unidos es hablar del diablo. Sí, señor. Porque viene con toda la estigma de la Unión Soviética, que ya no existe, pero que viene con todo ese estigma. Entonces, durante la campaña electoral, él siguió con esa tonalidad. Inclusive hay una cosa que a mí me llamó la atención mucho. Cuando estaban en los debates de los supuestos emails de Hillary Clinton sobre el tema de Libia y sobre temas sensitivos, que lo hizo a través de una cuenta no autorizada, él públicamente llegó a decir, señores de los servicios de inteligencia rusos, fíjense en eso. Fue muy extraño. Muy extraño. Eso fue muy Entonces, extraño. realmente, desde el inicio, antes del traspaso de poder, el presidente Obama pidió al Congreso y al FBI que hiciera una investigación sobre el asunto de si había habido intervención o no de Rusia y del gobierno ruso en la campaña electoral. A mí me extraña mucho que los Estados Unidos digan eso, porque es el país que más interviene en campañas electorales en el mundo. No solamente bueno, pero en América quizás por Latina. eso mismo, quizás por eso mismo, por la experiencia que tienen. Sí, bueno, pero ¿qué autoridad tienen ellos para hablar de intervención en campañas electorales?
Es decir, Estados Unidos ha tumbado gobierno, ha puesto gobierno, ha invadido Con países. más razón, Julio. Ha El que hecho tiene de el todo. sartén por el mango siempre quiere seguirlo teniendo. Pero eso no es determinante. Es decir, ha sido determinante la supuesta trama rusa para que Donald Trump ganara. No, esos no fueron los factores que hicieron que él ganara las elecciones. Fueron otros. Fueron otros. Entonces... Sin embargo, es muy fuerte porque una cosa es que Donald Trump quiera tener una relación armoniosa con Rusia y otra cosa es que haya habido un intercambio con deseos de bloquear a Hillary Clinton, aunque haya sido determinante o no. O sea, son cosas muy fuertes que estén pasando en Estados Unidos. Y hemos visto que, por ejemplo, el encargado de seguridad, Flynn, fue destituido y se dice que... el del FBI. Y el del FBI, Comey. Exacto, incluso, pero acuérdate que Comey fue destituido. Pero él lo destituyó por eso. Lo destituyó porque se supone... Pero al contrario, Comey lo ayudó muchísimo. Pero acuérdate con la investigación de Hillary Clinton. Sí, pero quiso investigar a Flynn. Y eso fue lo que él no le perdonó, pero aparentemente. Flynn confesó que tuvo contactos con representantes del gobierno ruso. Sí. El asunto es que todo esto se ha convertido en una bola de nieve que cada día crece más. Allá hay un fiscal especial que está investigando Mueller, el caso. Que se nombró justamente, ¿por qué se nombró ese fiscal especial? Para que fuera supuestamente imparcial. Porque el otro no estaba. Pero también hay que mencionar, Julio, además de la supuesta trama rusa, que Flynn parece haber estado también inmiscuido cuando salió, porque Flynn también trabajó en el gobierno de Obama. Cuando salió del gobierno... Comey. Cuando Comey salió del director del FBI. El director del FBI. Cuando salió de esto, pero Flynn no fue Flynn el que estuvo inmiscuido en... El del Consejo de Seguridad. Sí, mira, ha salido el del Consejo de Seguridad. El secretario el jefe de gabinete de la Casa Blanca. Sí. El ministro de ¿qué fue? Hubo otro. Hay 4 funcionarios que han tenido que renunciar. 5 incluso. Y Sessions, que es el secretario de Justicia, ha tenido que inhibirse. Eso es lo que te digo. Que tenga que ver con Rusia. Claro, por eso mismo es que está Robert Mueller. Otra vez investigado. Ok, Julio, pero a lo que voy es, no fue Flynn el que parece estar inmiscuido con el problema de Ankara, de que Turquía está pidiendo el reverendo Gulen, porque se supone que está... Sí, es Flynn. Es Flynn el que está... Parece que le han querido pagar $15 millones porque ha estado haciendo pues negociaciones con Ankara antes de haber estado en el gobierno de Donald Trump. Pero Ankara es un aliado. Eso es. Ankara es un aliado. Exactamente. Entonces eso es. Entonces a ti te acusan de servir a un aliado. Bueno, pero es que sí, pero no debe hacer tampoco esto, porque esto es soborno. Porque parece, según las informaciones que han salido en los diarios, porque esto es público, se le han tratado de pagar 15 millones a Flynn, se dice, por deportar a este reverendo Mueller, que se supone que Obama se negó a reportarlo, a deportarlo. No nos queda más tiempo. No. Bueno, tendremos que seguir hablando de esto, tendremos para mucho, porque este es el primer año y aunque cada país es soberano, Estados Unidos gravita sobre todos los acontecimientos diarios y a cada momento del mundo, de nosotros y de todo el planeta. Así es. Para una próxima entrega seguiremos con el tema. Señores, hasta mañana.